Buenas noches. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Mando saluditos desde aquí de la colonia Ejidal. Un gusto enorme poder conectarme y deseando no se corte mi transmisión como hace 15 días. Pero bueno, aquí muy feliz, muy dichosa de tener vida, salud y bendición de parte de Dios. Y bueno, pues voy a esperar a que personas se incorporen esta noche para poder iniciar esta charla en hoy viernes 18 de noviembre, ya casi terminando el año, ¿eh? Así que demos gracias a Dios por su fidelidad y porque Él ha estado con nosotros en todo tiempo. Así que ayúdame por favor conectándote. Vamos a esperar unos minutos, aún no me sale nadie. Good night. Mimi ya está feliz de estar aquí en vivo. Estoy esperando que gente se conecte. Hola, hola. Buenas noches. Señor, manda por ahí personas que quieran escuchar esta palabra, este consejo. Hay poder. Gente bonita, gente preciosa, a ver dónde están mis seguidores de esta página. Tengo seguidores allá en Estados Unidos, por ahí me escribían, ¿verdad? Hace unos momentos, desde donde miran a veces mis charlas, inclusive los memes que luego comparto, ¿verdad? Recuerda que en el Facebook me puedes encontrar como Mimisita Hernández de Cortés, que es mi perfil personal, y también tengo, ¿verdad?, mi perfil para las charlas, que es como el tema lo dice, charlas que motivan con Mimi. También me puedes encontrar en YouTube como charlas que motivan con Mimi, donde cada vez que transmito en el Facebook, al poco rato también lo estoy subiendo por YouTube para aquellos quienes no tienen Facebook puedan visualizarlo, escucharlo a través de mi canal también en YouTube. Así que si tú tienes internet, por favor apóyame escuchando las enseñanzas que Dios me permite compartir, y pues también apóyame compartiéndolo a tus contactos, conocidos, con el enlace que tú copies y pegues en tu WhatsApp, en tu Facebook. Más personas pueden también ingresar a mi canal y de esta manera poder seguir las charlas que constantemente por allí Dios me permite compartirles. Ok, tengo una persona conectada, pero como siempre, ¿verdad? Mis detallitos por ahí con mi celular, con la señal de internet, pues no me permite ver quién está conectado, quién está conectada, pero a mí me parece una personita, para mí es bendición. Recuerda que en la Biblia habla de que un pastor tenía 100 ovejitas y una se le extravió, dejó esas 100, ¿verdad?, para ir y rescatar a esa una. Así que para Dios todos son importantes, somos importantes. Para mí, quien esté ahorita conectado es importante para Dios, e importante que tú hoy me acompañes, pues para conocer qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Así que, por favor, salúdenme. Aquí está Yamilet Hernández Rosas. ¿Qué dice? ¿Qué dice por allá tu tierra? Yami, Dios te bendiga. Gracias, mi Lupita, por estar aquí esta noche. Dios te guarde también a donde estés, a tu mami, a tu esposo, por allá a tu suegra, a toda tu familia. Un fuerte abrazo desde acá de Martínez de la Torre, Veracruz. Y a ver cuándo nos visitas. Mientras tanto, pues te agradezco que estés esta noche y voy a empezar, Lupita, porque pues
tengo la dicha de tenerte, ¿verdad?, aquí en vivo y a todo color. Así que no te me vayas, por favor, porque entonces estaré hablando sola. Pero bueno, yo sé que no estoy sola porque el Espíritu Santo está conmigo y está contigo ahí donde tú estás. En casa, en el patio, en el trabajo, con la familia, la presencia de Dios está contigo y te acompaña. Hoy quiero darles un tema muy, muy precioso porque hace 8 días hablábamos de tips para poder evangelizar a las personas. Y te hacía la referencia de que evangelizar no es lo mismo que ya compartir de una manera más formal acerca del Evangelio de Cristo, que de ahí partimos. Te di unos tips para evangelizar en tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, vecinos, de una manera práctica, que ellos no digan, ahí viene el aleluya, ahí viene el que va a sacar su Biblia y a empezarme a hablar. Hay diferentes formas de las cuales tú y yo podemos evangelizar, compartir el Evangelio de Cristo. Entonces yo te hablaba también de la importancia de que si tú quieres ver respuesta de Dios transformando los corazones de quien tú le estás evangelizando, necesitas tener una comunión con Dios. Necesitas tener una buena relación con Dios. Necesitas tener un tiempo devocional con Dios. No puedes salir y compartir, evangelizar a las personas si tú no has aprendido a tener una buena relación con Papá Dios. Entonces, esta noche te quiero compartir cómo tener ese tiempo devocional. También son unos tips que te van a ayudar muchísimo. Ok, Lupita, me dices que estás llegando del culto. Gracias a Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus saludos. Pues bueno, vamos a iniciar. Por ahí tengo otra persona conectada también. Mándenme un saludito porque no alcanzo a distinguir quién también me acompaña esta noche. Bien, primeramente, el título es ¿Cómo tener un tiempo devocional con Dios? Cuando hablamos de tiempo devocional con Dios, es un tiempo donde tú vas a dialogar con Dios. La mayoría, más bien a todas las personas, si algo nos agrada, es que una persona nos brinde de su tiempo, es que una persona nos brinde su atención. Puedo yo estar aquí contigo, tú puedes estar conmigo desde allá, desde tu hogar, pero al mismo tiempo puedes estar haciendo otras cosas. Estás conmigo, pero no tengo al 100% tu atención, ¿verdad? En algunos casos. O puedes estar viendo la charla y al mismo tiempo le minimizas y por ahí ya estás chateando, mandando un mensajito, qué sé yo. Entonces hay distractores en medio de todo esto. Ahorita en este tiempo de 8 a 9 es un tiempo donde Dios me permite compartirte un tema, una charla. Entonces, así como a mí, a ti y a todos nos gusta que cuando una persona esté con nosotros nos brinde su atención, nos preste atención cuando estamos platicando con él, con ella, y al mismo tiempo si es alguien a quien casi no ves y te brinda de su tiempo, tú y yo somos felices cuando alguien se toma ese tiempo, ese momento para estar contigo. Ahora imagínate cómo se pone el corazón de Jesucristo al saber que tú y yo hemos destinado en nuestro diario vivir un tiempo para platicar con Él, un tiempo para tener ese diálogo, esa comunión con Él. Entonces, el tema de esta noche es cómo tener un tiempo devocional con Dios. Ahora, ¿qué es un devocional? Me vas a decir, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres? ¿Qué debo de hacer en ese tiempo, Mimi, que yo quiero hablar con Dios? ¿Únicamente la oración o qué otras cosas entran dentro de este tiempo devocional? Escucha, un devocional con Dios es un tiempo de comunión, de diálogo que tienes con Él. Un devocional con Dios es una práctica diaria, un tiempo único y exclusivo que tú apartas durante tu día para buscar a Dios.
¿Cómo? A través de la palabra de Dios, la lectura, a través de la alabanza, a través de la oración. Es un hábito que tú adquieres con el propósito de conocer más a Jesucristo, con el propósito de permitir que Él te hable a través de la palabra de Dios. Esto es un devocional, un tiempo que única y exclusivamente lo apartas en el transcurso de tu día para meditar en la palabra de Dios, para cantarle alabanzas a nuestro Dios y para también hablar con Él a través de la oración. Todos queremos tiempo, todos necesitamos que nos presten atención. De la misma manera Dios desea que tú y yo tengamos ese tiempo devocional con Él. ¿Por qué es importante esto? Hace 15 días que Dios me permitió compartirte los tips para poder evangelizar. Yo te decía que es imposible que tú trates de evangelizar a una persona, de hablarle del Evangelio de Cristo, cuando ni siquiera tú has tenido ese encuentro con Dios personal a través de la palabra de Dios. No oras, no ayunas, no te tomas ese tiempo para leer la Biblia durante el día que tú tienes. Entonces no puedes hablar de que tienes una comunión con Dios cuando no le prestas la atención que Él requiere y pide de ti. Porque si algo tenemos nosotros de Dios es la atención de Él. Gracias a su misericordia, su fidelidad, su amor, los ojos de Dios son puestos sobre nosotros día y noche. La pregunta es, ¿cuánto tú amas a Dios o cuánto tú deseas crecer en Dios? Y estás dispuesto, dispuesta a tomarte un tiempo de tu día, es decir, de hoy viernes. ¿Qué tiempo estás dispuesto a darle a Dios? Si quieres crecer espiritualmente, si quieres que Dios te use en diferentes áreas de tu vida, si quieres que Dios se manifieste en ti, si quieres que Dios te use como instrumento de bendición, entonces diariamente debes de tener un tiempo devocional con Él. Tomar el hábito por la lectura bíblica, tomar el hábito, un tiempo de oración. Porque las personas que Dios utiliza de forma poderosa son aquellas que se apropian de la verdad y del poder por medio de la comunión personal con Él. Repito, las personas que Dios más usa no son las que saben más o no son las que tienen alguna profesión, algún cargo o tienen dinero. Esas no son las personas que Dios más usa. Las personas que Dios más usa de forma poderosa, donde la unción del Espíritu Santo ministra y toca el corazón de esa persona, es sobre aquella que se toma ese tiempo diario para tener comunión con el Señor. Esta noche te voy a dar unos tips para tener ese tiempo devocional con Él. Ok. ¿Cada cuánto se hace este tiempo devocional con Dios? ¿Cada cuánto tú lo tienes que hacer? Pregunta 1 y mi respuesta es todos los días. Así como todos los días tú sales a trabajar, así como todos los días tú comes, así como todos los días le das un tiempo a tu familia, así como tú todos los días amaneces a un nuevo despertar y respiras, todo eso es porque Dios extiende su gracia y misericordia sobre ti. De la misma manera, tú y yo tenemos que tomarnos ese tiempo para platicar con aquel que nos da vida, nos da salud, nos bendice con el alimento, nos bendice con un trabajo. De la misma manera, tú y yo tenemos que tomarnos ese tiempo devocional con Él. Así que como primer punto, si tú hasta el día de hoy no habías tenido ese tiempo devocional con Dios, hoy te voy a dar unos tips que te van a ayudar mucho para que organices tu horario del día. Y lo primero que tenemos que tener presente para este devocional con Dios es que tenemos que determinar un horario. Ejemplo, mi horario de trabajo es de 8 a 12:30.
y a veces el pilón, ¿sí? Con Dios tenemos que darle ese tiempo también. Establece un horario en tu día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Eso va a depender de tus actividades y también de tu forma de organizarte. Si quieres tener un tiempo devocional con Dios, se tiene que establecer un horario. Escúchame bien lo que dice Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A través de este pasaje podemos darnos cuenta que el salmista David tenía una comunión con Dios, tenía un tiempo devocional con Dios y él lo hacía en las mañanas. Dice, por las mañanas yo me presento delante de ti y esperaré. Muchas personas, en mi caso, yo no tengo mi tiempo devocional con Dios temprano, porque me voy a trabajar temprano. Hago mi oración en la mañana dándole gracias a Dios por un nuevo día. Pongo en las manos de Dios mi trabajo, mi salida, mi retorno a casa, mi familia, mi esposo. Hago esa oración, me presento delante de Dios para iniciar mi día y entregárselo al Espíritu Santo para que Él esté conmigo en donde quiera que yo esté. Pero mi tiempo devocional con Él, que es de 1, 2, 3 horas en mi caso, porque tomo ese tiempo para preparar los diferentes temas que Dios me permite compartirte. Pero tengo que establecer un horario. Mi horario es de 8:30 de la noche a 10:30, a 11, a donde el Espíritu Santo me lleve en ese tiempo que estoy escudriñando su palabra. No lo puedo hacer en la mañana porque, repito, yo salgo a trabajar temprano. ¿Por qué a las 8:30? A las 8:30 yo ya le di de cenar a mi esposo. Él también ya se relaja un rato esa hora y de ahí él se va a su oficina a estudiar la palabra de Dios y yo me quedo ahí en el cuarto donde preparo mis temas, también analizar la palabra de Dios. Ya establecimos ese horario para tener un tiempo devocional con Dios. Es importante que si tú amas a Dios, que si tú quieres que Dios te use de manera poderosa, que si tú quieres crecer espiritualmente, también te establezcas un horario fijo destinado para Dios únicamente. El salmista David de madrugada se presentaba delante de Dios y platicaba con el Señor. Y es mucho mejor temprano, ¿por qué? Pues porque quizás tú que no vas a trabajar, los demás están durmiendo, o quizás después de que vas a dejar a tus niños a la escuela y no hay nadie en casa, te puedes tomar ese tiempo devocional con el Señor. Será un buen tiempo de bendición porque estarás hablando con Dios a través de la palabra, a través también de la oración, de la alabanza. Entonces, como primer paso para tener ese tiempo devocional con Dios, necesitas determinar un horario. Mínimo, escúchame bien, mínimo 1 hora. Mínimo, porque 15 minutos, tú vas a leer pasajes bíblicos en 15 minutos, en media hora, pero no vas a escudriñarla, no vas a saborearla, no vas a disfrutar ese tiempo. Entonces, mínimo 1 hora. Repito, en mi caso lo hago en la noche que ya estoy desocupada, me llevo a veces 2, 3 horas porque tengo que analizar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo también me muestre qué es lo que yo quiero, qué es lo que Él quiere que yo te comparta, que comparta en la iglesia donde me permite servir. Entonces, es imposible que yo te diga que en media hora ya tengo yo un tema para compartirte. Es imposible que en 15 minutos tú y yo tengamos ese tiempo devocional con Dios porque Él merece nuestra primicia, merece nuestro diezmo, merece un tiempo justo, un tiempo de calidad como Él nos brinda a nosotros ese tiempo de fidelidad, de misericordia. Así que como primer punto, para que tú y yo tengamos ese tiempo devocional con el Señor, es determinar un horario. Determina tu horario
en el cual nadie te va a interrumpir para que tú tengas esa comunión con Dios. Otro punto importante es lo que dice Mateo 6:6. Dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el consejo que podemos retomar de este pasaje bíblico? Que el tiempo que tú establezcas, el horario que tú establezcas para tener esa comunión con Dios a través de la palabra, la alabanza y la oración, debe de ser un tiempo donde nadie te distraiga. Por ejemplo, si yo tengo frente a mí una persona y estoy dialogando, a mí no me gusta que la persona esté en el celular. Ajá, ¿a poco? Y mientras esté acá, porque no me está prestando atención. Por eso en mi caso yo ocupo en las noches, mi esposo en la noche, porque tanto él como yo ya nos desocupamos de nuestras actividades del día, del trabajo, ya cenamos y ahora sí, cada quien a su lugar. Él se aparta de un lado y yo de otro lado, porque así ya no nos interrumpimos, ya no nos distraemos y ese tiempo lo tomamos única y exclusivamente para analizar la palabra de Dios. Mientras música de fondo por ahí ponemos de adoración, de alabanza, eso es parte de cómo tú disfrutas ese tiempo con Dios hablando. Así que punto importante también es que lo puedes hacer cuando tus niños vayan a la escuela, cuando estás sola, estás solo, tal vez cuando ya todos se hayan dormido y tú tengas esa libertad para meditar en la palabra de Dios, o antes de que todos se despierten, tú estableces ese tiempo devocional con Dios para que en lo secreto Él te hable y tú hables con Él, y dice la palabra de Dios, Él te recompensará en público. Así que es importante que elijas un lugar donde haya calma, un horario donde haya ese silencio para que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Eso es algo que debemos de saber. Y nuestro mejor ejemplo, fíjate que fue Jesús. Jesús cuando estaba aquí en la tierra, nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Él se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro. Dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo buscaba un lugar donde hubiera silencio, donde nada ni nadie lo perturbara, para que pudiera hablar con su Padre celestial. Qué mejor ejemplo, ¿verdad?, que seguir el ejemplo que Jesucristo lo hacía en un lugar a solas con Papá Dios. Y era un lugar o un espacio donde tenían esa intimidad, en comunicación, en meditar, en dialogar, en analizar, en donde Dios nos confronta en esos momentos de soledad porque nos habla a través de su palabra. ¿Ok? Primer punto es que tú establezcas un horario, y dos, que escojas un lugar donde nadie ni nada te interrumpa. ¿Sale? Voy a saludar a quienes se van incorporando. Mi hermana Vicky Ramírez, arriba Tierra Blanca, gracias a Dios porque hasta allá llega la palabra del Señor. Una bendición para mí que personas con las que yo, ¿verdad?, conviví y me aceptaron también ahí en su congregación, pues hoy también formen parte de esta expansión del reino de los cielos, pues a través de esta página que es Charlas que Motivan con Mimi. Que Dios me la bendiga, hermanita Vicky. Bendiciones para usted y para este nuevo proyecto que inician allá en Tierra Blanca con la iglesia Catedral de Vida. Saludos también desde la Atalaya, me dice, gloria a Dios. Y saludos a su cuñada Araceli Romero. Un fuerte abrazo hasta la Atalaya, donde también estuve trabajando allá un buen tiempo. Que Dios les bendiga. Mi hermana Galdi, Dios me la guarde, también allá en la colonia Costa Esmeralda, aquí en Martínez de la Torre. Un fuerte abrazo y gracias a Dios porque hay deseos, ¿verdad?, de crecer espiritualmente. Saludos a mi papi,
que por aquí nuevamente vine a su casita, mi casita también, pues a compartir por las cuestiones de la señal de internet. Y veo más personas conectadas, pero no los alcanzo a distinguir. Por favor, mándenme un saludito, un sticker, de esta manera poder sentirme bendecida al saber que más personas me acompañan. Ok, segundo punto, ya estableciste el horario en el cual tú dialogarás con Dios y permitirás que Él te hable también a través de la palabra de Dios. Segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Ya escogí mi lugar, ya escogí mi horario, ahora toca que yo me presente delante de Dios en oración. Jamás leas la Biblia sin antes presentarte delante de Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, no digas, ya tengo mi horario, ya tengo mi lugar, me siento, abro mi Biblia y ¡pum! Voy a empezar a leer. No lo hagas. Necesitas darle el lugar al Espíritu Santo, hablar con Él y decirle, Espíritu de Dios, aquí estoy. Háblame en esta mañana, háblame en esta tarde, háblame en esta noche. Quiero que tú me dirijas y abras mi entendimiento para que yo pueda analizar, escudriñar tu palabra y pueda entender tu voluntad. Tienes que presentarte ante Dios en oración. Una vez que tengas tu horario, tienes que presentarte delante de Él. Escucha lo que dice Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, habla Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces las personas dicen, es que yo por más que leo la palabra de Dios, la Biblia, no entiendo nada. Es que leo y vuelvo a leer el mismo capítulo y no lo entiendo. Me desespero. Escúchame, necesitamos presentarnos delante de Dios en oración y decirle al Espíritu Santo, revélame la verdad a través de la palabra de Dios. Espíritu Santo, sensibiliza mi corazón, abre mi entendimiento, abre mis oídos espirituales para que a través de que yo escudriñe tu palabra pueda yo comprender tus propósitos, tus mandamientos, tus promesas, tus estatutos. Habla con el Espíritu Santo, porque dice Jesús, yo me voy, pero el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y lo va a recordar. Necesitas al Espíritu Santo. Y otra cosa importante es que el secreto de una vida victoriosa es la oración. Escúchame bien. Tú vas a pasar por tentaciones, vas a pasar por problemas en tu casa, vas a pasar por luchas grandes, fuertes, difíciles, donde vas a decir, ya no puedo más. Pero si quieres salir victorioso, victoriosa, lo vas a hacer, pero va a ser a través del nombre de Jesucristo y a través de ese tiempo devocional que tú ocupes con Dios en oración. En oración debemos de pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento para poder comprender su palabra. ¿Por qué crees que la gente que únicamente va, se congrega, oye la palabra, pero no la analiza, no la medita, no puede transformar sus hábitos, sus costumbres, su manera de vivir? Porque no le permiten al Espíritu Santo a que Él les ministre, les transforme, les sensibilice. Esa es la labor del Espíritu Santo, consolarnos, dirigirnos, guiarnos, abrir nuestros ojos espirituales. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos las cosas que el Señor Jesús dejó en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad y recuerda que la verdad nos hace libres. Así que no puedes decir que ya tuviste un tiempo devocional con Dios si no te presentaste delante de Él pidiendo ayuda para que Él te dirija en esa palabra que en ese día, en esa tarde, en esa noche, Él te va a compartir. Así que ya estableciste un horario, ya estableciste un lugar para tener ese tiempo devocional.
preséntate delante de Dios en oración. No vas a poder entender la Biblia. Vas a ver puro visteis, oísteis, fuisteis, venisteis. Y tú dirás, no entiendo nada. Pero si tú le permites e invitas al Espíritu Santo que tome el control de ese tiempo devocional, créeme que va a abrir tu entendimiento a la palabra. Y entonces lo que tú no entendías, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Hablo por experiencia. Cuando yo trabajé lejos de aquí de mi tierra, que Martínez de la Torre, estuve fuera, yo me leí toda la Biblia completita. Toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Todos los días me leía un capítulo, a veces 2 capítulos, a veces 3 capítulos. Y yo creía que eso era ya tener un tiempo devocional con Dios. Pero nunca oré a Dios antes de analizar la palabra de Dios. Nunca hice un devocional para yo poder escudriñar su palabra. Únicamente me propuse leer toda la Biblia, pero no se me quedó nadita. Y en algunos pasajes bíblicos no le entendía yo nadita. Sin embargo, yo me sentía feliz por lo que estaba haciendo, que era leer y leer y leer. Pero eso no determina mi crecimiento espiritual. Lo que Dios quiere es que hablemos con Él, que le pidamos ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que no vas a entender si no le pides ayuda al Espíritu Santo cada vez que tú abres la Biblia? Inclusive un versículo bíblico no lo vas a entender si no le pides ayuda al Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo carnal no va a entender, lo natural no va a entender lo que es espiritual. La carne y el espíritu no se llevan. Yo en la clase de los jóvenes, precisamente el domingo, les di a los jóvenes a leer un pasaje bíblico corto. Ninguno de los que estaban ahí comprendieron lo que quería dar a entender esos versículos. Y estaban muy prácticos. Pero es porque ellos no se toman un tiempo devocional para analizar, para meditar, para investigar, para escudriñar la palabra de Dios. Te va a ocurrir a ti lo mismo, así como a mí me pasaba cuando yo empecé a compartir la palabra de Dios en la misión donde estamos mi esposo y yo, y las charlas. Me costaba demasiado tiempo armar un tema, me costaba muchísimo entender pasajes bíblicos, hasta que me desesperaba y cerraba mi Biblia y lo intentaba el otro día porque tenía ese compromiso. Te va a costar mucho más si no le pides ayuda al Espíritu Santo. Él quiere aconsejarte, Él quiere darte la sabiduría para que tú puedas entender lo que Él te quiere hablar a través de su palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si tienes alguna duda, escríbemela por favor, o algún tip que no he mencionado y deseas mencionarlo. ¿Cómo es que tú tienes ese tiempo devocional con Dios? Tú me vas a decir esta noche: la verdad no sabía ni qué era eso, pero ahorita lo estoy aprendiendo. Gloria a Dios por eso, porque tienes el deseo de crecer espiritualmente. Hace 8 días te mencionaba los tips para evangelizar, pero te decía algo importante. Si tú antes no tienes un devocional con Dios, una comunión con Dios, lo que tú testifiques allá afuera no va a hacer eco si tú no reflejas verdaderamente que Jesucristo, el Espíritu Santo, está en ti. Por eso mi importancia de que tú aprendas a tener ese tiempo devocional con Dios. No únicamente es abrir la Biblia 5 minutos, 15, media hora y ya, la cierro, el que sigue. No, necesitas establecer un horario, un tiempo donde disfrutes estar en la presencia de Dios. Donde al leer la Biblia, sientas cómo Dios te habla, te toca, te ministra, te confronta, te jala la oreja. Porque Dios, como Padre, nos cuida, nos bendice, pero también nos disciplina, nos exhorta para el bien de nosotros. Ok, ya le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Ahora sí ya tenemos casi todo para que ese tiempo con Dios sea un tiempo precioso, maravilloso y también poderoso, porque Dios te habla en diferentes medios. ¿Qué sigue? Necesitamos
préstame atención, una Biblia, una libreta o cuaderno y un color, o tu lápiz en todo caso, pero de preferencia un color clarito, color para pintar, lo que usan los niños. ¿Para qué? Tiempo devocional, repito, es un hábito, es una práctica de todos los días para tomarte ese momento y leer la palabra de Dios. Pero yo creo que a ti te pasa como a mí. Yo leo ahorita un pasaje y al poco rato ya se me olvidó, o mañana ya se me olvidó, y hasta ahí quedó el consejo de Dios. Por eso, cuando tú tengas un tiempo devocional con Dios, necesitas tener tu Biblia a la mano, necesitas tener una libreta, un cuaderno y un color de tono claro. ¿Para qué? Ahorita te explico. Mira, la palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Cuando tú abres tu Biblia, después de haberle pedido ayuda al Espíritu Santo, Dios te va a hablar y te va a revelar el consejo que en esa noche, que en esa mañana, que en esa tarde Él quiere que tú conozcas. Hasta el versículo bíblico más pequeño tiene un mensaje que Jesucristo quiere que tú conozcas, entiendas y analices. Por eso es un tiempo. Así como te tomas ese tiempo para cocinar, también nuestro diálogo con Dios lleva un tiempo muy precioso, valioso que debemos de tomar. Ok, ¿qué significa escudriñar? Saludos a mi hermana Paula Marín, también desde Vega de San Marcos. Gloria a Dios, porque hasta allá también llega el consejo de la palabra de Dios. Saludos, familia. Esperamos vernos pronto. Dios les guarde. Mayrita de Tenextepango, Morelos. Mayrita, gracias por estar esta noche aquí. Y bueno, ya en la tarde comentábamos, ¿verdad?, de algunos proyectos que, pues, si Dios nos permite, para Él no hay nada imposible, y para mí una bendición también, pues, andar por allá por Morelos. Dios te guarde, un fuerte abrazo y bendiciones a la iglesia de allá. Mi madre ya está por aquí conectada, gloria a Dios, saluditos, bendiciones. Mi hermana Isa Hernández Santiago, no la había mirado, pero gracias por mandar ese saludito. Bendiciones, Dios me la guarde también y gracias por apoyar en este ministerio. Y por aquí me aparece Marianita, mi amiguita, mi amiguis, Marianita, creo que sí. También bendiciones, un fuerte abrazo, saluditos, que Dios sea con cada uno de ustedes. Continuamos. Ya tengo mi Biblia, ya tengo el tiempo establecido, tengo el lugar establecido. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar no es lo mismo que leer. Ya leí un capítulo hoy, sale mañana el que sigue. No, eso no es un devocional. Escudriñar la palabra de Dios significa indagar meticulosamente algo. Indagar a profundidad algo que te interesa conocer y saber. El consejo de Dios dice escudriña las escrituras, no dice lee las escrituras, no dice comparte versículos en el Facebook y con eso ya tiene su tiempo devocional con Dios. No, dice escudriña. Antes de echarle pedradas a alguien con un versículo bíblico, primeramente permite que el Espíritu Santo confronte tu vida para después tú mirar al del ojo ajeno. Pero Dios te dice, primero mírate tú, cómo estás analizando la palabra de Dios. Quieres evangelizar en tu trabajo, evangelizarle a tus hijos, a tu familia, pero realmente no has ni escudriñado la palabra de Dios, porque escudriñar significa que tú vas a guardar en tu corazón lo que Jesucristo te enseña. Y por allá ya andas en chismes, y por allá ya te enojaste, y ya dejaste de hablarle, y haces cosas en lo oculto, y ya estás haciendo cosas de que a Dios no le agradan. Eso no es escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios es permitir que el Espíritu Santo sensibilice tu mente y tu corazón para llevarte a una verdadera conversión, a una verdadera transformación. Ojo, escudriñar significa que a veces
requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. La palabra escudriñar viene del latín scrutiniari, que significa rebuscar y que significa basura. Es decir, a través de la palabra de Dios tú vas a entender qué es lo que debes de desechar en tu vida. Dios te va a hablar de tu carácter, de tus hábitos, de tus palabras, de tus relaciones sociales, cómo te socializas, qué sé yo. Para eso es escudriñar la palabra de Dios, conocer su voluntad. Ahora, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia, Mimi? Es que yo no sé ni cómo empezar a leer la Biblia, nada más de saber que tiene tantos libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ya no sé ni qué leer. Te voy a dar un consejo. Aclaro, es mi punto de vista, mi consejo de cómo iniciar a leer la Biblia si no llevas un orden. En mi caso, yo te aconsejo que empieces de lo que es el libro de Mateo en adelante. ¿Por qué? La palabra de Dios es el libro que Jesucristo nos dejó para conocer quién es Él y para conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puedes hablar de Jesús si no conoces a Jesús. ¿Dónde nació Jesús? ¿Quiénes eran sus padres? Es como una biografía mía. No puedes decir que me conoces si no conoces mis gustos, no conoces quiénes son mis padres, dónde nací, cuándo nací. No podemos hablar de Jesús si no tenemos conocimiento de quién era Jesús, de quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué estudios tenía. ¿Sí? Por lo tanto, si tú empiezas a leer en Mateo, que es el Nuevo Testamento, primer libro, empezamos a leer lo que es la vida de Jesús. Más adelante, los milagros que hizo Jesús. En otras partes, cómo hablaba Jesús. Las decisiones que Jesús tomaba. Cómo Él confrontaba a los fariseos. A través del Nuevo Testamento tú empiezas a conocer a Jesús. Por lo tanto, yo te aconsejo que inicies el libro de Mateo, el libro de Juan, lo que es los discípulos que narraron la vida de Jesús. Y debes de meditar en la palabra de Dios, porque en cada palabra que ha sido escrita por hombres inspirados por Dios, hay un consejo para ti. Tú vas a decir, ¿qué me puede enseñar el consejo de cuando Jesús nació? O sea, ¿qué puedo yo aprender de eso? Únicamente conozco cómo nació Jesús, pero no creo que Jesucristo me quiera hablar a través de eso. Escúchame, y de que 8 días, si Dios me permite, te voy a enseñar a hacer un devocional con la Biblia. Cómo Dios te habla a través de un pasaje, un versículo bíblico. Así que no te lo pierdas tampoco la próxima semana. Ok, ¿cómo empezar a leer la Biblia? Como consejo, que empieces del Nuevo Testamento para que conozcas la vida de Jesús, conozcas el carácter de Jesús, conozcas los hábitos que Jesús tenía cuando nació y estuvo en la tierra predicando su palabra, a qué se dedicaba, a qué le dio prioridad. Cada uno de estos pasajes te va a mostrar lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora, meditar en la palabra de Dios y escudriñarla es que a través de algunas preguntas tú puedas analizar un versículo bíblico o un pasaje bíblico, un capítulo completo. Por eso es un devocional que tú vas a escribir en tu libreta o tu cuaderno. A través de unas preguntas, tú las vas a responder en base a ese pasaje que tú vas a analizar en ese tiempo devocional que ya estableciste todos los días. De preferencia todos los días. A veces quizás por el cansancio no tengas ese tiempo, pero deberíamos de darnos ese tiempo, ¿sí? Ok. Al meditar en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay términos que tú no entiendes. Hay versículos que tú no entiendes. ¿Qué te aconsejo en ese tiempo devocional con Dios? Si no tienes acceso al internet, ten un diccionario a la mano donde puedas buscar los términos que tú no conoces. Por ejemplo, este pasaje que te acabo de decir, escudriñar las Sagradas Escrituras. Tú lo lees y dices, para mí que dice leer,
Pero en realidad, ¿qué es escudriñar? Me voy al diccionario, me voy a internet y le pongo ahí. ¿Qué significa escudriñar? Bíblicamente hablando. Siempre bíblicamente hablando. Si no, te va a mandar otras cosas. ¿Sale? Entonces yo busco ese término y vuelvo a leer la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras. Sinónimo de escudriñar, meditar, reflexionar, analizar, comprender, entender. Y ya te das cuenta que escudriñar no únicamente es leer. Por eso te decía yo que tuvieras ahí tu lápiz, un color, porque a través de la Biblia Dios te va a hablar y va a haber versículos bíblicos que te van a impactar a tu vida. ¿Qué puedes hacer ahí? Con un color amarillo, rosita, verde clarito, para que se puedan ver las letras de tu Biblia, tú puedas subrayarle, puedas encerrar ese versículo clave con el cual Dios te habló en ese tiempo devocional que tú tuviste. En mi caso, a veces hago unas anotaciones en mi Biblia de algo que me quedó grabado y para que no se me olvide, pues tomo ciertos puntos que me ayudan. Entonces, por eso es el lápiz, por eso es el cuaderno, por eso es el color, para que en ese tiempo devocional no sea un tiempo perdido de que leíste y ya, no pasó nada. No, el Espíritu Santo te está hablando a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, escríbelo para que lo recuerdes, como dice la palabra, que el Espíritu Santo te recordará, te enseñará lo que tú debes de saber, que es la palabra de Dios. Muchas veces tenemos un versículo bíblico y le damos otro significado, otro contexto. Por ejemplo, te voy a decir uno muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo aplicamos para todo, en todo y en todo lo que se pueda, hasta para echarme otro plato de comida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ¡yum!, va para adentro. Eso está mal aplicado. Necesitas conocer el contexto, en qué tiempo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué sentido lo dijo Pablo. Y te das cuenta que cuando Pablo escribió ese versículo bíblico de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba pasando en un momento de escasez, estaba pasando por tribulación, y por eso dijo: en mi debilidad su gracia me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esos días donde tú no puedes, donde el Espíritu Santo empieza a darte esa fortaleza que tú necesitas. Pero necesitamos leer los pasajes anteriores para poder entender por qué Pablo escribió ese pequeño versículo, pero que encierra un gran significado. Y ahorita estamos escudriñando la palabra de Dios, no nada más leyendo y el que sigue. ¿Sí me explico? Es importante que si tú quieres entender y crecer espiritualmente, necesitas escudriñar, no nada más leer la Biblia, no nada más analizarla en ese momento y ya se me olvidó. Escríbelo, subráyalo, compártelo, memorízalo, repásalo. De esta manera, al escribirlo en la libreta, recordarás al abrirla que Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice Proverbios 7, 2 y 3. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley guárdala como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. No dice lee la Biblia y ya sigue tu vida. No, analízala, medítela, escríbela en tu corazón, reflexiónala, tenla presente todos los días, y de esta manera tu vida será una vida victoriosa, porque va a ser una vida que va ligada a la presencia de Dios, porque lo tienes presente en todo momento. ¿Qué vas a escribir en tu libreta? 1. La fecha. 2. El pasaje bíblico. 3. Las preguntas que te van a servir como base para meditar la palabra de Dios y entender qué es lo que Él quiere hablarte. ¿Sale? ¿Qué preguntas? De que 8 días, primeramente Dios, haremos en vivo un devocional para que tengas una idea de cómo realizar ese devocional a través de la palabra de Dios. Consejo:
Puedes dividir tu cuaderno, tu libreta en dos partes. En una parte puedes usarla para los devocionales y la otra mitad la puedes usar para escribir los versículos bíblicos que subrayaste, que coloreaste en tu Biblia y que no quieres olvidar porque han logrado un impacto para ti. Un buen consejo que te anima, que te confronta, que te hace recordar que perteneces al reino de los cielos. Entonces, ese es un tips, un consejo. Y bueno, de una manera u otra, yo sé que la palabra de Dios va a hablar a tu vida, ¿sí? Mientras tú lees la palabra de Dios, como ahorita, yo tengo una música instrumental de fondo, porque cuando hay un silencio, cuando estás leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo te empieza a ministrar. Y en cualquier momento prepárate, porque el Espíritu Santo te va a tocar en ese tiempo devocional. Y vas a terminar llorando delante de la presencia de Dios, porque su Espíritu te ha tocado. Y vas a terminar orando, porque el Espíritu Santo te ha hablado tan personalmente a ti, que el Espíritu Santo te va a empezar a transformar y a cambiar y a hablar, porque tú le dijiste antes de iniciar ese tiempo: habla a mi vida, Espíritu Santo. En esta noche yo te he compartido unos tips, cómo tener un tiempo devocional con Dios. Y te das cuenta que no nada más es leer la Biblia y ya, sino que requiere oración, requiere alabanza y requiere escudriñar la palabra de Dios. Establece un horario, establece un lugar. Repito, que tu horario no sea de 15 minutos, porque va a ser un tiempo donde no le vas a dar chance al Espíritu Santo para que Él toque lo más profundo e íntimo de tu corazón. Mínimo una hora, mínimo. Porque cuando menos te des cuenta esa hora, esos 15, esos 20 se va a pasar en mucho tiempo, porque va a ser un tiempo que tú vas a disfrutar con Dios. Ahora ya terminamos de escudriñar la palabra de Dios, ya lo escribimos por ahí en nuestra libreta, ya lo subrayamos en la palabra de Dios, los versículos que impactaron a mi vida en ese día. ¿Qué vamos a hacer? Terminar nuestro tiempo devocional con una oración y con una alabanza, dándole gracias a nuestro Dios porque nos permitió iniciar el día, nos permitió terminar el día con ese tiempo devocional junto a su presencia, aprendiendo de Él. ¿Qué vamos a pedir en la oración? Primeramente, dándole gracias por ese tiempo. Y dos, pedir al Espíritu Santo que el consejo que nos dio en esa noche, en esa mañana, en esa tarde, lo podamos poner en práctica. Porque te puedes saturar de versículos bíblicos, pero si no los practicamos en nuestra vida diaria, viene a ser algo que no va a crecer en nuestra vida espiritual, porque lo que Dios quiere es transformarnos, santificarnos, limpiarnos, perfeccionarnos. Así que es necesario que tengamos continuamente este tiempo devocional con Dios. Ahora, ¿para qué me sirve este tiempo con Dios? 1, para conocer más a Jesús. 2, para fortalecer tu fe. 3, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora sí, cuando salgas a evangelizar, ya no vas a usar tus palabras repetitivas, sino que vas a usar ahora el consejo que cada día tú vas a ir alimentándote a través de la palabra de Dios. Es decir, hoy leí Hebreos acerca de la fe, el día de mañana yo aplico este devocional y le aconsejo a las personas: oye, ten fe, ánimo, Dios te ama, cree en el Señor aunque no veas las cosas. Pasado mañana leo un versículo acerca del amor de Cristo, al otro día en mi trabajo, con mi familia, en la calle, comparto otro tema que es acerca del amor de Cristo. Pero si no lees la Biblia y no tienes un tiempo devocional con Dios, estaremos repetitivamente diciendo lo mismo: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. No. Amplía el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida para que seas de bendición en diferentes temas que la gente allá afuera necesita conocer. Yo llevo aproximadamente ya 2 años, creo, compartiendo a través de las charlas. También comparto en la misión, y cada tema no es repetitivo, son similares, pero ambos te llevan a conocer la palabra de Dios, a fortalecer tu vida espiritual, a enriquecer tu vida espiritual, no a través de mí, sino que a través del consejo que Dios te está hablando esta noche. Esta noche Dios te dice: yo nada más quiero media hora.
Yo quiero más tiempo contigo. Así como le rindes tiempo a tu trabajo, yo quiero que a mí también me des tiempo, dice el Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios que sus ojos son puestos sobre tu vida día y noche. Es decir, que Dios no quita su mirada ni su presencia de ti. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Qué digo yo de mí hacia Dios? ¿Qué tanto le estás dando a Dios? No tengo tiempo, se me hizo tarde, me dormí, trabajé hasta muy tarde, me fui a pasear, vino mi familia. ¡Ojo! 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 Porque lo que tú le des a Dios será también el tamaño de lo que tú vas a recibir en bendición. Si quieres que Dios te use poderosamente, si quieres que Dios obre de manera tremenda y sobrenatural sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, tienes que rendir tiempo valioso, precioso delante de Dios. De esta manera tú crecerás y la gracia de Dios será en ti y habrá menos de mí, menos de ti y más de su presencia. ¿Por qué es importante tener un tiempo devocional con Dios? Si tú no oras diariamente, si tú no lees la Biblia, van a venir tentaciones, van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir críticas contra ti y vas a caer porque no tienes, ese tiempo con el Señor. Así que también el devocional te sirve para permanecer firmes ante las tentaciones, ante las pruebas y no caer. Termino esta noche con estos consejos que te acabo de mencionar, pero si Dios me permite, de que 8 días te estaré mostrando un ejemplo y lo haremos en vivo, así que ten a la mano de que 8 días tu Biblia, tu libreta, tu lapicero, tu lápiz, tu color, para que al analizar el pasaje que Dios me permita de que 8 días, pues se quede grabado y tengas un ejemplo de cómo tener ese tiempo devocional con Dios. Deseo que esta noche la palabra, el consejo que Dios nos ha hablado, te ha hablado, haya sido de bendición para tu vida y lo recuerdes. Porque las palabras se las lleva el viento, por eso es necesario que lo escribas en tu mente, en tu corazón y en una libreta para que no se nos olvide qué es lo que el Espíritu Santo nos habla cada día. Así que pongámonos atentos y crezcamos más, porque como te dije hace 8 días, allá afuera el mundo se está perdiendo, allá afuera la gente está confundida, la gente está desanimada, la gente está decepcionada, la gente se está perdiendo en las drogas, en el alcohol, en las modas, la gente está perdida allá afuera. Y si tú también te estás distrayendo con aquellas cosas de afuera y no tienes ese tiempo devocional con Dios, vas a ser presa fácil para el diablo y en lugar de ser de bendición, vamos a ser piedras de tropiezo. Y Dios quiere que crezcamos, no que ya llegamos sucios delante de Él. Él quiere lavarnos, limpiarnos para que seamos usados para alabanza de su gloria. Así que échale ganas, ánimo, te va a costar mucho en un inicio, pero después, en el nombre de Jesús, declaro que también vas a compartir la palabra de Dios a través de devocionales, que son base también para una enseñanza bíblica. Así que échale ganas y pues estamos para servirte. Que Dios te guarde esta noche. Salúdame a la familia. Un fuerte abrazo, Tenextepango, Puebla, por allá mi hermanita Susi de Colín. Gloria a Dios porque aquí está con nosotros. Un abrazo para usted y nuestro amado pastor. Leticia Castillo, Dios te bendiga desde donde quiera que nos esté mirando. Un fuerte abrazo. Marianita, sabía que era usted, amiguis. Dios me la guarde. Pues bendiciones. Nos vemos de que 8 días. Primeramente Dios con su tarea. Si no, están reprobados. Que Dios les bendiga y hasta pronto.